Bueno, estamos a mí. Usted me avisa. Bueno, Dios bendiga a los hermanos. Ya estamos aquí en el estudio bíblico de los miércoles, a mitad de semana. Gracias a los que nos acompañan presencialmente y los que nos acompañan también a través de las redes sociales. Esta página de Ricky Rosado y la Iglesia Fe y Gracia, después se pasa ahí al canal de YouTube de Apóstol Ricky Rosado y también lo enviamos al WhatsApp de Intercesores Fe y Gracia. Estamos en el capítulo 7 del libro de Mateo, y que de Mateo, de Marcos. Bueno, son todos primos, apóstoles, discípulos, compañeros de ministerio. Marcos 7, y bien interesante, vamos a ver si hoy lo podemos finalizar completo este capítulo 7. Quiero leer algunos versos aquí para entrar a analizarlos en principio. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Recuerde que los fariseos y los escribas eran muy legalistas, eran muy ceremoniales, eran de mucha superstición religiosa, tenían muchas ceremonias. Y eso para ellos a veces tenía mayor relevancia e importancia que la médula, que la esencia de lo que somos en Cristo. Y a veces nos pasa eso en las iglesias y en las personas se vuelven muy religiosos, mucha ceremonia y se olvidan de la esencia, ¿verdad? De los principios cristianos. Pues vamos a tocarlos ya en breve. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, aferrándose, ¿verdad? Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo en la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Y fíjese, no es que no haya higiene, no era la higiene, era todo el protocolo, todo el proselitismo ese, todos esos dogmas que para ellos era más relevante que la esencia, ¿verdad? Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y hay iglesias y concilios y organizaciones que esas son las discusiones. ¿Y por qué no las damas no están en la sociedad de damas? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquella otra cosa? ¿Y por qué no se lavan? En esta iglesia no se lavan los pies y en otra la cena la come todo el mundo y no los miembros nada más de la iglesia. Bueno, y hay 20 asuntos como ese. Entonces, respondiendo él les dijo, yo no respondo así, ¿verdad? Pero el Señor tiene autoridad para hacerlo. Les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Aunque a veces yo me he dado el guille y he tomado esa autoridad y lo he dicho también. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. O sea que Jesús le bajó por el plato, así en millas, sin rompimiento, no era bola de nudillo, era una recta. ¿Por qué? Porque estaban sumergidos en una hipocresía religiosa. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los... Jesús conocía eso, y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes, ¿verdad? Ese es el protocolo de ustedes. Y él les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, ok, vamos a dejarlo hasta el 8, y ahorita porque son dos historias parecidas, pero no quiero saturarnos sin tener un poquito de desmenuzar la cosa, ¿verdad? El material que tenemos ante nosotros se divide naturalmente en 3 partes. Hasta el verso 8, que ya lo leímos, luego vamos a tomar del verso 9 al 13, y luego la que se conoce como el asunto de la contaminación ceremonial,
y entonces después la recriminación de Jesús, y del 14 a 23, que es la explicación sobre la contaminación, su naturaleza y su fuente. Jesús se dirige a tres grupos: los críticos hostiles, el pueblo y los discípulos. O sea que habló con tres grupos. Aquel que es el fin de la ley, Romanos 10:4, es decir, el cumplimiento, el telos de la ley, que es el cumplimiento, rechaza aquí el legalismo para siempre. Y eso es algo que tenemos que combatir, porque el legalismo, no es que no hagamos las cosas con algún grado de ceremonia, de respeto, que tengamos un orden, pero el orden, la ceremonia o el dogma no puede ser más grande que Jesús. No puede ser más grande que la esencia del cristianismo y los valores cristianos. Entonces tenemos que, a veces, lamentablemente, la hermana Iglesia Católica ha caído en darle más importancia a la ceremonia, a todo el dogma, a todo ese tipo de regulaciones religiosas, y se pierde la esencia. Entonces la gente se acostumbra a algo, pero pierde la esencia, ¿verdad? Pierde lo que es el fundamento, la estructura de fe, que lo importante aquí es la fe. El otro choque con el judaísmo oficial, Jesús tiene un choque, ¿verdad? Y Jesús fue confrontado por una delegación de fariseos, de quienes algunos eran de la zona y otros, los escribas, que también son fariseos, pero de Jerusalén. Claro, el escriba es un nivel más alto dentro de la religión del fariseo, ¿verdad? Son los que escribían, interpretaban, inclusive trabajaban en los dogmas. Informes sobre el profeta de Galilea habían comenzado a perturbar a la ciudad santa. Los críticos no tardaron en encontrar faltas de lo que Jesús estaba estableciendo. Los fariseos se fijaban que algunos de los discípulos de Jesús comían pan con sus manos inmundas. No se trataba de higiene, sino de la religión y la ceremonia. ¿Sí? No era que no tenían las manos limpias o que no se la habían lavado. Ese no era, ellos tampoco era que se lavaban las manos. Era que toda el dogma, la tradición religiosa tenía un protocolo, tenía un ritual, tenía un ceremonial. Y si tú no hacías de esa manera, como cuando guardaban el sábado, que era más importante la ceremonia que lo que estaban haciendo. Marco sigue explicando a los lectores gentiles que los judíos practicaban toda clase de abluciones para evitar la contaminación ceremonial, para aferrarse a la tradición de los ancianos. Y si muchas veces no se lavaban las manos, era una manera particular. No comían, ¿sabes? Tenían unas interpretaciones que rayaban en lo ridículo, hermano. Había otras muchas cosas, tradiciones, que observaban fielmente, como volviendo de la plaza. Hasta eso ellos lo tenían. Se lavaban hasta las abluciones ceremoniales de todas las cosas, tales como los vasos de beber, los jarros, los utensilios de metal y los lechos, o las camas, ¿verdad? Tan abrumadora llegó a ser la tradición de los ancianos, que no se extrañó, o que no era extraño que la gente común, y entre ellos los discípulos, no anduvieran conforme a ella. O sea, eran tantas las cosas que había que aprenderse, que solamente unos pocos lo podían hacer. Se convertían en expertos, los otros decían, pues yo no entiendo tanta cosa, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús replicó con una cita de Isaías 29:13. Yo me acuerdo, hermano, y voy a decir esto que no quiero ofender a nadie, pero yo me acuerdo que antes, en la iglesia que yo me crié, cuando iban a dar la Santa Cena, preguntaban si la mujer estaba en periodo. Y si estaba, era inmunda, no podía tomar la cena. Era una mezcolanza entre la ley y ellos se quedaron hasta los evangelios, parece, porque no, la gracia vino después del sacrificio de Jesús. Pero yo decía, ¿y qué rayo tiene que ver eso? Y cosas así. Unas cosas que invadían, oye, la privacidad. En alguna forma estaban violando hasta leyes constitucionales. Porque tú no estás diseñado para violarle la privacidad a nadie. Y yo decía unas cosas terribles que habían sobre esos asuntos. Gracias al Señor que hemos ido progresando, ¿verdad? Como iglesia. Porque esas cosas, pues, son ridículas. Jesús replicó con una cita de Isaías 29:13 y llamó a sus críticos hipócritas.
actores, ya eso hemos definido que esa es la definición literal de la palabra, cuya apariencia exterior era muy distinta de su realidad interior. Honraban a Dios con sus labios, pero su corazón estaba lejos de Él. A veces eso pasa, hermano, todavía. Su adoración era en vano porque enseñaban mandamientos de hombre en lugar del mandamiento de Dios. Y caemos en eso a veces en muchos lugares todavía. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Siguió mencionando lo que debió ser un flagrante ejemplo de la práctica de mandamiento. De hecho, ahora a lo mejor de una manera sofisticada, pero hay gente que promueve conductas que no son bíblicas. Y entonces hemos caído en el otro extremo, en ese modernismo, en ese libertinaje, pero le enseñamos como la Biblia diciendo una cosa, decimos, no, eso no tiene que ver con esto. Y se ha secularizado o se ha hecho tan diverso el cristianismo o el evangelio que hay personas que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y desde la misma centro eclesiástico, por decir algo que me puedan entender con facilidad, se promueven esas conductas como buenas. A los hombres, para distorsionar la palabra de Dios, su ejercicio fue denominado casuísticamente corbán. Bueno, vamos a ver ya mismito ese detalle, porque esa parte que estoy hablando ahora tiene que ver con los versos que vienen ahora. Mira el verso 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y tu madre. Eso está en los mandamientos. Y eso para los judíos era una cosa de orden. Y para muchas culturas y sociedades por años. Hoy en día se ha descuidado eso, ¿verdad? Y tenemos en Puerto Rico una crisis con nuestros mayores, solos, abandonados, porque los hijos no han sido capaces, ni su familia, de soportarlos. Cuando digo soportarlo es de sostenerlos, de cuidarlos. Entonces, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Oye, era pena de muerte, o por lo menos había una maldición establecida. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, y eso lo explicamos ya mismo. Todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. O sea, la tradición religiosa invalidaba la palabra de Dios y el respeto y el cuidado hacia los mayores, entiéndase los padres. Entonces, ¿qué pasó? Y muchas cosas hacéis semejante a esta, llamando así toda la multitud les dijo, bueno, eso lo vamos a ver ya en breve, el 14 lo vemos ya mismo. Ahora, fíjese que honra a tu padre y tu madre, que está en Éxodo 20:12, el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Eso estaba Éxodo 21:17, Levítico 20:9, era parte de la ley de Moisés, no los mandamientos, ¿verdad? Esto era el mandamiento de Dios. Sin embargo, si un hijo se enojaba y hacía un voto de hacer una ofrenda, quizá para el templo, de lo que realmente necesitaba para sostener a sus padres, el voto lo ataba no importa cuánto daño causara. ¿Sabe lo que significa eso? Que el hijo, para librarse de sostener a su padre y a su madre, decía, pues voy a dar una ofrenda para el templo. Y el principal de la sinagoga o el sacerdote lo liberaba. Cumpliste con la ofrenda, ya cumpliste con Dios. Algo acomodaticio, algo para en sociedad verte bien, pero no para cumplir lo que era el mandamiento y lo que fue la ley de Moisés, lo que era en esencia, ¿verdad? Poco cristianismo aquí, ¿verdad? Entonces, luego dice, este dinero con el cual podrían haberte ayudado ha sido dedicado a Dios, corbán. Así se transformaba en una cuasística lógica inhumana, despiadada y rigurosa. O sea, era algo acomodaticio el corbán, esa ofrenda. No solo proveía los medios
por los que los hijos egoístas pudieran escapar de cuidar a sus progenitores, porque esa ofrenda no era necesaria, pero se transformaba en una barrera si algún hijo arrepentido lamentaba el voto y deseaba romperlo. Los fariseos no lo dejaban hacer más por su padre o por su madre. Un voto era un voto. Oiga, es una locura lo que Marco estaba estableciendo aquí y enseñándonos a través de los labios de Jesús, ¿verdad? Que él lo está redactando. Pero así era la cosa. A través de una tradición como esta, que los fariseos se preocupaban de que pasara a otra generación, estaban invalidando la palabra de Dios. Y muchas cosas hacían semejante a esta. Ese pueblo, dentro de su egoísmo y su irracionalidad, de escapismo y de pasar con ficha, como decimos en el argot callejero, para que nos podamos entender, ¿verdad? A veces todavía eso pasa en muchos sectores de la sociedad, y por qué no alejarnos también del sector creyente, ¿verdad? Religioso. Y digo religioso porque a mí me gusta separar el cristianismo de la religión. Nosotros somos cristianos y también somos religiosos, pero no todos los religiosos son cristianos. No todos los religiosos son cristianos. Están bajo el velo de religiosidad cristiana, pero son tradiciones que Jesús mismo condenó y que estaban lejos de Dios. El verso 14 dice, y llamando a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Y Jesús habló fuerte aquí. Recuerde que le estaba hablando a tres grupos, le estaba hablando a los fariseos, le estaba hablando al pueblo confrontativo, y le hablaba al pueblo común, pero también le hablaba a los discípulos. O sea que había una diversidad, una pluralidad de público. Entonces en el verso 14, llamando así a toda la multitud, le dijo, oídme todos y entended. Le habló con fuerza, con autoridad. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Y en un razonamiento médico, pues esto no necesariamente sería correcto. Porque los que saben de ciencia saben que hay cosas que tú consumes que te contaminan. Y hay cosas emocionales que si tú las consumes te contaminan. Pero como Jesús no estaba hablando de situaciones ni físicas, ni materiales, ni emocionales, estaba hablando de espirituales. Y las cosas espirituales contaminan lo que está dentro de ti. Vamos a verlo ya mismo cuando lo expliquemos, pero quería decir algo sobre eso. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, lo que sale de él, es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Ese fue el relato que le hizo a los religiosos, a los tradicionales, a la multitud. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? De tanto tiempo conmigo y todavía ustedes no pueden percibir la palabra. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Bueno, los que están estreñidos, que le toma más tiempo, ¿verdad? Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. O sea que también Jesús estableció la pureza de los alimentos, y después Pedro tiene la revelación, que no llame, ¿verdad?, impuro lo que Dios limpió. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. De tu espíritu, de tu interior. De ahí que se produce la maldad, de ahí que se producen las cosas negativas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué? ¿Cuáles son esos malos pensamientos? ¿Cuál es esa maldad? Pues los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las lascivias, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eso es lo que contamina, eso es lo que no es cristiano.
Eso es lo que no es de creyente, de gente lavada por la sangre de Cristo y transformada. Deben procurar no caer en esas situaciones. Los malos pensamientos generalmente son tomados como el origen de todos los actos pecaminosos y los vicios descritos. Ese es el origen de ahí, de ese mal pensamiento que hay en el corazón, de ese corazón dañado. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Los primeros 6 términos en griego se encuentran en plural, los 6 restantes en singular. Es posible que aquellos se refieran a actos de pecado y los últimos a defectos morales o vicios. Hay pecados, hay faltas, hay iniquidades, hay defectos morales o vicios, ¿verdad? No todos están en el mismo nivel de daño o de consecuencia. Adulterio son los pecados de los casados. Las fornicaciones generalmente de los solteros, o todo lo que ocurre en ese mundo de hoy que tenemos, que la gente anda por la libre. Mientras que los homicidios son frutos de ambos. El homicidio es lo que nosotros conocemos como los asesinatos y todas esas modalidades. Los hurtos, robos de cualquier clase. Ahí entran todos, ¿verdad? Las avaricias, el insaciable deseo de más y más, y no importa a qué precio, ¿verdad? Las maldades son iniquidades o malicias o todo eso que se planifica en maldad. El engaño, que también se puede considerar como la mentira, trampas, fraude, todo eso que va ahí, ¿verdad? La lascivia es irrestricción de los deseos sexuales, es un desorden sexual, y ahí meta todo lo que usted quiera en lascivia. Cuando digo todo lo que usted quiera, porque ahora hay tantas modalidades, ¿verdad? De hecho es un delito. La licencia o la indecencia. La envidia son codicias celosas. La maledicencia e infamación, sea contra Dios o el hombre, ¿verdad? Cuando maldecimos. La soberbia literalmente es demostrarse sobre los demás. De ahí a la arrogancia, la insensatez, la falta de sentido moral y un final apropiado de todo esto que hemos mencionado. Si es el carácter del hombre no regenerado, su condición es desesperante. Todas estas maldades proceden de un corazón carnal y de hecho contaminan al hombre. Eso es lo que realmente lo contamina. Entonces Jesús estableció una categoría de ciertos aspectos pecaminosos y carnales que son las grandes contaminaciones de las cuales nosotros tenemos cada día que luchar contra ellas, porque en este mundo que vivimos hay situaciones que si tú no estás bien empoderado, si tú no estás bien controlado, si no tienes un dominio propio, si no estás agarrado de la palabra, de la oración, de la fe, y con todo y eso estamos expuestos y no estamos exentos. Pero el Señor nos ayuda, ¿verdad?, en nuestras debilidades. Entonces el verso 24 dice: levantándose de allí se fue a la región de Tiro y Sidón. Entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Jesús se metió en casas de amigos, en casas de lo más ocultas que pudiera, y como quiera la gente llegaba. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo. Es bueno señalar que Tiro y Sidón eran unos lugares que estaban cerca de allí del mar de Galilea. Déjame decir algo de la región de Tiro y Sidón, ¿verdad? Porque es importante. Volviendo de la región de Tiro, Jesús tomó la ruta de Sidón, del mar de Galilea, pasando por el territorio de Decápolis, el mar de Galilea. De esta manera ladeaba la zona del hostil Herodes Antipas, mientras evitaba las regiones más densamente pobladas. ¿Sabe? Se metió buscando. Acuérdate que llevaban ya días tratando de descansar. Y la gente de Decápolis, en las vecindades del mar de Galilea, trajo a una persona con una necesidad. Y también Jesús estuvo en esta región de Tiro y Sidón, porque el levantamiento religioso y la oposición política, o más probablemente por deseo de descanso y retiro, Jesús fue a esa región, que eran ciudades independientes ubicadas entre unos 60 a 80 kilómetros al norte de Capernaum.
tenía una larga historia que se remonta a la antigüedad, cuando los fariseos estaban al frente de la navegación mundial. Oiga esto, los fariseos no, los fenicios, corrijo, los fenicios estaban ahí. Tanto Tiro como Sidón tenían puertos naturales y su posición era inexpugnable. Fenicia, que casi rodeaba el norte de Galilea, era parte de Siria, pero era un lugar, era un puerto natural, por causa de su profundidad o también por su proximidad. Era natural que el viajero de Galilea tuviera que cruzar por el territorio de Tiro. O sea que era un lugar bien céntrico. ¿Qué pasó ahí, en ese lugar? Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Esta mujer identificó que Jesús estaba allí, tenía una necesidad terrible, su hija estaba endemoniada, lunática, loca, incontrolable. Parece que oyeron el testimonio del endemoniado gadareno y lo que Dios había hecho, y la mujer andaba buscando a Jesús, hasta que en su búsqueda, esta mujer fenicia logró encontrar al Señor en esta casa, y cuando llegó allí, se metió allí, ni corta ni perezosa, ni con mucho protocolo, se postró a los pies de Jesús, en un acto de adoración, de humillación, de reconocimiento. La mujer era griega y sirofenicia de nación, tenía su cultura religiosa, tenía sus tradiciones, pero tenía una necesidad. Y cuando tú tienes una necesidad, la necesidad va por encima de tu religión, de tus cosas. Y qué bueno cuando te encuentras y puedes conectarte con el camino correcto, qué malo cuando te conectas en otra cosa más negativa, ¿verdad? Equivocada, producto de la necesidad. Pero esta mujer, dentro de su dolor, de su situación, dijo, algo hay en ese profeta, que todo lo que hace es bueno. Entonces se humilló allí y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, y esto ha causado controversia en el análisis teológico y de discusión bíblica y en los púlpitos y todo. Cada cual ha dado una interpretación, unos más jocosas y humanas que otros. Pero la realidad es que Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Como nosotros no somos de esa época ni de esa cultura, no entendemos lo que Jesús estaba haciendo. Recuérdense que Jesús estaba en un proceso de acusarlo por cualquier cosa. Y que también él venía de una cultura judía. Está en casa de un judío que lo está dando. Entonces Jesús defendió en otra forma lo que usualmente defendemos todos. Si esta es fenicia y es griega que defiende su cultura y sus elementos y sus propuestas sociales, pues yo no voy a divorciarme de mis propuestas sociales. El hecho de que tú y yo seamos cristianos no dejamos ser de Bayamón, los que somos de Bayamón, y los que son de diferentes pueblos se beben el café en algunos pueblos diferentes y defienden café o juegan dominó de una forma o comen guanimes con gazpacho y otros comen chichajón. Y cada uno discute y defiende lo suyo. Y si estamos aquí entre los vaqueros de Bayamón y llega uno de los toritos de Calley, no, que es mejor este equipo. ¿Por qué? Ahora, esas son cosas culturales. Y tenemos que ver que Jesús, dentro de su idiosincrasia cultural, no dejaba de ser un israelita y un judío. Y se comportaba como tal. Por lo tanto, la expresión que le dice a la mujer no es una expresión ofensiva, como algunos pretenden. Era una expresión cultural, era pueblerina, pero estableció un principio, los hijos van primero. Pero también, teológicamente y trasladándolo, traspolando a nuestra época y tiempo, era un reto de fe. Y cuando alguien que tiene autoridad y poder te dice algo, tú no puedes ser tan sensible que no puedas separar una cosa de la otra y ejercitar tu fe. Y esta mujer, oye, tuvo un carácter de fe. Que los otros evangelios inclusive dicen, la fe de esta mujer hizo que cambiara su circunstancia. Y cuando usted se determina algo, no puede permitir que cualquier cosa lo desanime, por favor. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Perrillo era un perro doméstico que se pasaba
mientras comían debajo de las mesas y era domesticado, o sea, no era tampoco... Respondiendo ella, le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. ¡Wow! Le dio una respuesta cultural. Esta mujer era preparada. Le dijo, no hay problema. Pero bajo esa teoría que tú esbozas, mi Señor, también los perritos se alimentan. Dame una migajita que yo con eso brego. ¿Y qué pasó con esa explicación de esa mujer? Cómo manejó la crisis. Entonces le dijo, por esta palabra, por esa fe que tú tienes, por esa comprensión y determinación que no te rendiste, ve, el demonio ha salido de tu hija. Si somos unos de ahora, hacemos todo un proceso de exorcismo y una cosa, y Jesús con una palabra de provocación de fe ayudó a esa mujer a creer. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama, tranquilita, descansando, libre allí. Y terminamos el capítulo, el verso 31, diciendo, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo. Jesús lo estaban esperando en todos los lugares. Yo no sé si que la gente tenía el pin location del Señor o con un GPS lo podían seguir. Algo tenían esta gente, están más adelantados que nosotros. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Oye, la gente ya sabía hasta los protocolos. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él. No todos los milagros ni todas las ministraciones del Señor fueron singular o fueron una sola forma. Jesús enseñó que había diversidad en la administración. De hecho, no le puso las manos como ellos pidieron, para demostrarles que hay formas y maneras. ¿Qué hizo el Señor con el sordo? Este es un sordo y tartamudo, o sea que tenía dificultad para hablar, era como una gaguera, pero bien fuerte, que no se le entendía lo que decía. Y Jesús, ¿qué hizo? Lo llevó aparte y metió los dedos en la oreja de él. No sé si serían estos 2 dedos, o 2, o 1, no sé, pero le metió los dedos en las orejas. ¿Y qué más hizo? Y escupiendo, tocó su lengua. Ahí hay muchas expresiones teológicas. Si fue que le escupió directamente, si fue que Jesús escupió en sus manos y puso la mano en su lengua. Pero hubo un contacto de saliva. ¿Qué ciencia hay ahí? Pues no sé, pero hay una ciencia que se llama la ciencia de la fe. Y levantando los ojos al cielo, gimió. O sea que Jesús intercedió. No lo habíamos visto frente a la tumba de Lázaro llorar. Pero hasta ahora lo habíamos visto decir una palabra, hacer una oración, pero gimió. Cuando tú gimes, hay un sonido que sale de lo más profundo tuyo, de tu entraña. Y le dijo, Efata, que traducido dice, sea abierto, se abran sus oídos. Ese es un grito que Jesús estableció ahí. Efrata. Al momento fueron abiertos sus oídos. Claro, el sordo no está oyendo nada, solamente el movimiento de los labios. Abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. O sea que podía hablar bien, sin ningún frenillo, sin ninguna dificultad. Y hablaba bien. Y sus oídos fueron abiertos. Y les mandó que no dijesen a nadie. ¿Cuántas veces dijo eso, verdad? Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo dijo. Pero ¿quién puede aguantarse eso? Para empezar, cuando llegó a la casa, que lo vieron hablando bien y oyendo todo. Los vecinos, los compañeros, eso se regó como pólvora. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo,
hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Poderosos milagros, extraordinarios. Pero yo quería significar, ¿verdad?, que no todos los milagros o sanidades tuvieron un protocolo, que nosotros podamos hacer ese protocolo de esa manera, que a veces, lamentablemente, hay gente que ha forzado, tiene que ser con aceite, tiene que llamar a los ancianos, tiene que ponerme las manos, tiene que darme 2 empujones, tirarme al suelo. No, hay diversidad. Y Dios hace, y unge, y capacita, y ministra, como Él quiere. Porque al fin, la gloria y la honra y el poder es del Señor. Y a veces lo que vamos a hacer es orar, interceder, y otras veces vamos a ir a ungir con aceite, y otras veces pues le vamos a dar un estrujón a alguien que se lo merece, para que reciba y despierte. Dios añada bendición a su palabra, damos gracias, nos hemos edificado en este capítulo 7. Nada, usted reciba el gozo y la paz del Señor, lo puede volver a ver completo, si en todo darle, eso va a estar ahí en mi página y en las otras que subimos. Nada, la gente que ofrenda, diezma y cree la palabra del Señor, lo hace a través de la ATH móvil, por CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia, o en cualquier momento lo puede hacer a través de esa, y bendice la obra de Dios que estamos haciendo. Dios lo bendiga. Muchas gracias, bendiciones.